amigos, un abrazo mundial para ustedes, hermanos de África, Europa, Norteamérica, Centroamérica, Suramérica, el Caribe y a mis hermanos en Puerto Rico. Un saludo cariñoso. Nos sentimos hoy sumamente jubilosos, contentos, emocionados, porque estamos celebrando nuestro primer año de programación de este su programa Alerta Cristiano. Mi nombre es Eduardo García Resach, cristiano y abogado en la práctica privada. Hermanos, lo que comenzó un 8 de abril del pasado año ya cumple un año próximamente. En este programa específicamente estamos cumpliendo nuestro primer año y va nuestro agradecimiento primero que nada al Padre Dios, a nuestro Padre del cielo, que tantas bendiciones ha derramado sobre esta televisora, sobre este siervo del Señor, que semana tras semana nos ayuda, nos motiva, nos inspira a buscar los mejores programas para ustedes, hermanos. Esta conversación que tengo con ustedes una vez a la semana en repetición, 3 horas más durante la misma, es un punto hermoso para mi vida semanal. En segundo lugar, va mi más profundo agradecimiento a la pastora Wanda Rolón y a su iglesia, La Senda Antigua, quienes nos abrieron este espacio comenzando por 30 minutos y en poco tiempo inmediatamente nos pidieron que lo ampliáramos a 1 hora. Cuando éramos nada más que con una cubierta a la isla de Puerto Rico y de repente hace unos 6 o 7 meses se nos notificó que teníamos una nueva bendición y es que estamos llegando a prácticamente la mitad del mundo. Así que, hermanos, esto es una bendición tras la otra. Debo mencionar que hay unos héroes anónimos en este programa. Uno de ellos es Carlos, que le decimos cariñosamente Chu, Carlos Chu Nieves, editor, Caterina Castrillón, nuestra camarógrafa, y Josué González, que es codirector, Omi, la recepcionista de la televisora. En fin, hermanos, toda la televisora nos hace sentir especiales. Vaya a ellos nuestro agradecimiento y deseos de continuar con ellos todo el tiempo que el Señor nos permita. Hermanos, ustedes son la razón humana de este programa. Luego de nuestra prioridad, que es servirle a Dios, buscar todas las semanas un programa que sea de agrado a Dios, lo hacemos siempre pensando en nuestro público, en ustedes, sobre todo en ustedes, nuestros hermanos cristianos. Ustedes son la iglesia y a ustedes nos debemos. Hoy Alerta Cristiano ratifica y reafirma el propósito de su ministerio, que es crear conciencia entre los cristianos para envolvernos y participar en la defensa de los principios y valores cristianos en el foro público y político, allí donde Dios nos ha colocado. Hermanos, hoy tenemos con nosotros un invitado que estuvo con nosotros, yo diría que en el programa número 6 del año pasado. Se trata del hermano Samuel Sullivan, doctor en teología, doctor en filosofía y letras, profesor en las más distinguidas universidades del mundo, en los Estados Unidos, en la Universidad Interamericana de Puerto Rico y en el Seminario Teológico de Puerto Rico. Haberle conocido al doctor Sullivan, yo lo trato cariñosamente como Pastor Sullivan, ha sido y es otra razón para estar agradecido a Dios. El Señor lo cruzó en nuestro camino hace ya más de 2 años y medio y desde entonces disfruto mucho de su amistad y de sus conocimientos de teología. Un sábado al mes que voy con mi señora al Centro de Reflexión Teológica en Bayamón. Bienvenido, doctor Sullivan. Gracias, Dios te bendiga y Dios bendiga a todos aquellos que nos escuchan este día. Qué bueno tenerlo una vez más. Desde aquella primera ocasión
nos quedamos con las ganas, como decimos en Puerto Rico, de tenerlo una vez más entre nosotros. Y amigos, ¿por qué está el doctor Sullivan hoy con nosotros? Les voy a contar una anécdota. Como les decía, yo voy un sábado al mes con mi señora, mediodía, un sábado, al centro de reflexión teológica que él tiene aquí en el pueblo de Bayamón. Y en el producto de esa reflexión, uno tiene la bendición de que uno amplía su visión de lo que es la iglesia, de las situaciones por las que atraviesa ese cuerpo de Cristo que está vivo, que está ahí para influenciar al mundo, para ganar vidas, almas. Pero también estamos en unos quehaceres como profesionales, como abogados, defendiendo pues la fe, motivando a los cristianos, como ya les decía. Y en a principios de año, me acuerdo que me le acerqué al pastor Sullivan y le pregunté, o le llevé una preocupación. Le decía que sentía una preocupación porque notaba que a la iglesia en Puerto Rico le faltaba fuerza y vigor, sobre todo vigor constante en las posturas de la iglesia en Puerto Rico. Recuerdo que le dije que a pesar de que Puerto Rico es uno de los países en el mundo que por milla cuadrada tiene mayores cantidades de iglesias, no se ve la forma patente en que la iglesia marca, en que la iglesia deja una huella en nuestra cultura. Y por el contrario, está patente una crisis que está viviendo nuestra isla en todos los aspectos de la vida. Yo no les voy a continuar narrando la anécdota porque precisamente de ahí es que nace el que él estuviera aquí hoy. Doctor Sullivan, usted recuerda aquella ocasión en que hablé con usted y en aquel momento usted prácticamente sentenció que usted entendía que había unas situaciones, unos retos que la iglesia, con los cuales la iglesia se enfrenta en Puerto Rico. ¿Usted tiene esos 5 retos todavía ahí vivos? Sí, que seguro, ante la vida cotidiana de la iglesia en Puerto Rico, en estos últimos 14 años que me muevo de un lado de la isla a otro y observo la diversidad de las comunidades cristianas en Puerto Rico, he observado, ¿verdad?, esta deficiencia. Y me he preguntado, ¿qué es lo que impide que la iglesia sea la iglesia que ella pueda desempeñar efectivamente la transformación de nuestra sociedad? Porque la iglesia es llamada a una tarea transformadora. Y entonces, reflexionando sobre eso, ante la realidad de nuestra iglesia, para mí resalto 5, y estoy seguro que hay más, pero 5 inquietudes o retos que enfrentan la iglesia hoy. Primero, el reto, el desafío, la necesidad de restaurar las Sagradas Escrituras a su lugar debido, a restaurar la prioridad de la Biblia en la vida y misión de la iglesia. Segundo, la necesidad y el desafío que se enfrenta la iglesia ante el peligro del individualismo. Cómo el individualismo ha deformado la vida y misión de la iglesia y la va en sí impidiendo su misión. Tercero, como resultado y fruto de ese individualismo, el terrible testimonio de falta de unidad. Si algo mata a Puerto Rico con tanto templo, con tanta iglesia, es el hecho que su vida parece más una lucha entre distintas franquicias, que en vez de verse como una iglesia, una comunidad de fe con una misión en común, lo que vemos es una falta de unidad. Y esto es desastroso para el testimonio de la iglesia en el mundo. Cuarto, el peligro o la necesidad más de una iglesia que ha perdido
la necesidad, el interés por la santidad. Es decir, la necesidad de retomar el tema de disciplinas espirituales en la comunidad llamada iglesia. Que el tema de estilos de vida y valores que sean reflejo de esa santidad a la cual las Escrituras nos llama a ser parte y ser ejemplo, carece en la vida de la iglesia y en el diálogo, en el discurso de la iglesia. Y el quinto va a otra inquietud que tiene que ver con la pedagogía. ¿Cómo es que la iglesia educa a su feligresía? ¿Cómo es que el pastor, la pastora, los líderes en la iglesia forman vida cristiana al nivel de la iglesia local? Y aquí me parece que tenemos una crisis en la metodología, en el estilo que se ha empleado para formar y desarrollar una vida cristiana, un pensar crítico cristiano. Tremendo. Hermanos, para cerrar este segmento tengo que recurrir a la palabra. En Mateo 5:13 la palabra nos dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. En Mateo 5:14 la palabra de Dios nos dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La pregunta que le dejo al pastor Sullivan para cuando continuemos en el próximo segmento es: ¿está siendo la iglesia sal de la tierra? ¿Estamos siendo luz? Y quiero que el pastor tenga en mente para el próximo segmento contestarme una tercera pregunta, y es: ¿qué es ser iglesia? Que entiendo que si no nos sentimos iglesia, no vamos a sentir los problemas de la iglesia, no vamos a sentir los retos que como un mismo cuerpo tenemos. Y el no tener esa conciencia posiblemente contribuya a que estamos separados, desunidos. Hermanos, vamos a hacer una breve pausa y estamos con ustedes enseguida. Alerta Cristiana. De regreso con ustedes, amigos de Alerta Cristiano. ¿Vieron el final del segmento anterior? Por favor, no se nos asusten. El doctor Sullivan ha puntualizado 5 retos, 5 desafíos que como iglesia él entiende que son clave en este momento y que nos están afectando. Yo le hice la pregunta al doctor de: ¿estamos siendo sal? ¿Estamos siendo luz del mundo en este momento? Y tercero, ¿qué es eso de somos iglesia? Doctor. Bueno, buenísimas preguntas. El marco de Mateos 5, el Señor se dirige a sus discípulos y le dice que su llamado, su vocación, es una de ser sal y luz. La una responde a unas realidades interiores de aquello que no se ve. La otra es un reflejo de lo que se está logrando en la vida interior de ese creyente, que es luz. Entonces, la comunidad llamada iglesia es llamada a tener un impacto en la vida diaria de la comunidad del mundo, la sociedad, la cultura del cual es parte. Y parte de ese impacto impacta a esos lugares interiores de una cultura. La otra es exterior. Es decir, cómo la comunidad cristiana vive
como comunidad cristiana, vive como eclesía, como comunidad o asamblea, comunidad que se identifica con el Evangelio de Jesucristo. Y aquí hay unos grandes retos, porque ser cristiano y ser iglesia requiere esos aspectos de la interioridad de la obra del Espíritu Santo en la vida de la comunidad como iglesia y en la vida del creyente como parte de esa comunidad. Y debe de tener un impacto transformador ante la cultura y la sociedad a la cual es llamada a servir y a vivir como comunidad llamada iglesia. Esto que usted trae, pastor, a mí como siervo, como civil, como laico, siempre me ha llamado la atención de que la gente dice, es que ellos son la iglesia y se refieren a los pastores, a los sacerdotes, a los que están a cargo. ¿Qué provoca o qué produce que una persona haga esa desvinculación? El pastor Sullivan es iglesia porque es líder, es teólogo, yo no. Bueno, en parte se debe a la grande historia de 2000 años, que por mucho tiempo, tristemente, así se fue definiendo lo que era la iglesia. Es decir, que hay momentos en la historia de la comunidad cristiana a donde la iglesia se va a identificar como una institución y aquellos que representan esa institución llamada iglesia son los pastores, es el clero, sean sacerdotes, sean pastores, etcétera. Entonces hay razón dentro de la cultura general de interpretar la iglesia de esa forma, pero me parece a mí que eso no es el testimonio de la Sagrada Escritura. Okay. En conceptos bíblicos, teológicos, la Escritura presenta la iglesia como una comunidad, y aquí voy a Romanos 8, Pablo dice, esta es la fe que predicamos, es decir, esta es la fe de esta comunidad llamado eclesía, y la palabra griega eclesía es una asamblea, aquellos que se reúnen, que comparten una vida en común voluntariamente, pero que los define, lo que los identifica, nos dice Pablo, es una común fe. Y esta fe, Pablo la usa como una aseveración. Fide, aquello que creemos. Y aquello que Pablo nos dice en Romanos es, esta es la fe que predicamos. Si confesares que Jesús es Señor y Dios lo levantó de los muertos. Iglesia comienza identificándose con la persona de Jesús como Señor y Cristo. Y estos dos conceptos, me parece, se ha perdido en la vida típica de la iglesia lo que representa estos dos conceptos de Señor y Cristo. Porque esto va al corazón de la iglesia. Y lo tercero, que Dios lo levantó de los muertos. Lo primero es que cuando hablamos de quienes componen el cuerpo de Cristo, la Escritura nos dice que todos aquellos y aquellas que han confesado a Jesucristo como su Señor, su kuriai. Y aquí la palabra Señor en griego, en su uso del primer siglo en la Sagrada Escritura, lo que representa principalmente es, el kuriai era el amo. El amo, cuando uno confesaba, tal fulano es mi Señor, estaba reconociendo que la relación que tenemos es que yo soy esclavo, soy propiedad de este que identifico como mi Señor, le pertenezco. Entonces, para iglesia se compone de aquellos que voluntariamente han rendido, han cedido su vida, su voluntad, quienes son a ser propiedad de Jesucristo, que ellos ahora le pertenecen en todo el sentido de la palabra a este llamado Jesús, que Él es amo de sus vidas, sus bienes, sus sueños, sus deseos, etc. Él dirige
Él marca, ¿verdad?, el marco de sus vidas. Entonces, hoy vemos que aquellos que componen iglesia con mayúscula son todas aquellas personas alrededor del mundo que voluntariamente y concienzudamente han hecho la decisión voluntaria e informada de rendir sus vidas, su voluntad a la dirección y el propósito de Jesús como su Salvador y Señor. Ahora, aquí entramos al caso que hay aquellos en lo que llamamos iglesia, y aquí yo creo que hay un error teológico y bíblico. En Puerto Rico hay muchísimas congregaciones que se llaman evangélicas o protestantes o cristianas. En esas congregaciones se congregan muchas personas. La mayoría son congregantes, es decir, personas que se acercan a un templo, a una iglesia, para participar en la liturgia, en los ritos, los hábitos de adoración, oración, etcétera, predicación. Pero no todos aquellos que se acercan al templo y participan en eso son iglesia en el sentido bíblico teológico. Porque muchos de los que vienen al templo no han confesado a Cristo como su Salvador. Y vamos a comenzar con visitas. Y mire cómo deseamos que vengan muchas personas que no hayan confesado a Cristo. Esto es lo que deseamos. Ese es el fin de la evangelización. Correcto. Alcanzarlo, invitarlo y introducirlo entonces, ¿verdad?, con el mensaje de la salvación. El mensaje de la salvación, Pablo nos dice que la fe que predicamos es esta, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Entonces, todas aquellas personas que se han congregado y que han hecho la decisión de aceptar voluntariamente y concienciadamente a Cristo como su Salvador, que han tomado el paso y procuran entonces vivir de ese día en adelante intencionalmente. Correcto. Intentando, y tengo que decir intentando porque como humanos fallamos, claro. Pero que sí nuestra intención es rendirle a Cristo nuestra voluntad, es vivir bajo su potestad como amo de nuestras vidas, porque la palabra Señor es amo. Entonces, estos y estas vienen a introducirse, a ser ahora parte de la iglesia. Jesús lo describe de otra forma, entre trigo y cizaña. Okay. En la iglesia tenemos los dos, tenemos el trigo y la cizaña. En el contexto de iglesia, el trigo presente en la vida congregacional sería aquellos que son la iglesia, porque intencionalmente han entregado sus vidas, su voluntad, ¿quiénes son? Al desempeño, a la dirección, obediencia a Jesús como Señor. Ese es el primer requisito de recibir a Cristo como su Señor. Ahora, otra cosa muy importante que hoy, especialmente en Puerto Rico y en muchos lugares que nos están escuchando, no entendemos, es que lo que Pablo pide en Romano, a la iglesia en Roma, en la capital del imperio, y cuando lo pide, la iglesia es una iglesia perseguida, ilegal, porque ha sido declarado ilegal, y cuando él pide que la confesión sea con tu boca, la razón que lo pide es que contemporáneo con lo que está escribiendo Pablo, existe el culto al César, al emperador, y uno de los reclamos en la adoración al César era que César es el Señor. El Señor. Él es el amo. Entonces, cuando Pablo pide que el creyente confiese con su boca en voz alta, está exponiendo a esta persona ante la muerte, porque le podía costar la vida confesar públicamente que Cristo es su Señor, porque era una postura contraria
a la lealtad al Estado, la lealtad a César. Entonces, no era poca cosa. Y esa expresión pública era la clave. Exacto, porque te exponía públicamente a tomar una postura clara ante el reclamo del Estado, que el Estado y César es tu dueño y tu amo, a quien tú tienes que obedecer absolutamente. Trayéndolo a Puerto Rico, esto nos pone en la disyuntiva de que hay muchos congregantes y poca iglesia. Y es mucho congregante y poca iglesia, porque vamos a ver que lo que le sigue, no solamente entregar nuestras vidas a ser la propiedad de Cristo, sino sigue y dice Pablo, que la fe que predicamos, que que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, que es la resurrección. Entonces, y esto nos lleva a la confesión de Cristo, que es Salvador, que no solamente ahora le pertenezco, sino que mi salvación en el término eterno se encuentra ahora en las manos de este, a quien yo le entrego mi vida. Y Dios lo levantó de los muertos. Y si algo hoy se niega entre muchos que se congregan, es la resurrección. Amigos, el doctor Sullivan habló ahorita de 5 problemas y ahora en este segmento hemos ido a cada uno de nosotros, a nuestro corazón. Todo parte de nuestro corazón, hermanos, de nuestra entrega, de qué forma públicamente hacemos anuncio de nuestra fe. Vamos a continuar con esto y vamos a entrar en el primer reto que identificó el doctor Sullivan después de estos breves segundos de receso. Alerta cristiana. Saludos nuevamente, amigos, de vuelta con ustedes. Como habrán visto, esta conversación se mueve de tal forma y obviamente el Espíritu de Dios se mueve en esta conversación y de repente uno tiene unas ideas, unas preguntas, pero el flujo mismo de lo que el pastor nos trae a veces nos pone a girar, ¿verdad?, en otros temas. Cuando terminé el segmento anterior, que les hice un llamado a ustedes a que se dieran cuenta de que todo nace en nuestro corazón, el mismo pastor me dijo, no te olvides, Eduardo, que hay otro detalle. ¿Cuál es ese detalle, pastor? El otro detalle, aunque el corazón es muy importante, nuestras emociones, pero tan importante que debe de acompañar eso es la mente, porque el llamado a recibir a Cristo como Señor es un llamado a una reflexión crítica, porque aquí no es un llamado a que te voy a regalar algo, no es un llamado a que te voy a dar un milagro, no es un llamado que te voy a hacer a sentir bien, es un llamado que voy a poner en juego tu vida. Porque seguirme a mí, entregarme a ti, a mí tu voluntad, es un riesgo, es presentarte ante el desafío de vida y muerte. Correcto. Y entonces esto requiere una respuesta de seriedad, del intellecto, porque para la fe cristiana, la fe, el fide, sigue acompañado siempre con el intelecto, a la reflexión crítica. ¿Qué es lo que ser parte del cuerpo de Cristo, la iglesia, requiere de mí? Porque requiere una respuesta total, integral de todo lo que somos. La fe cristiana y la confesión a Cristo no se puede o no se debe de reducir a un emocionalismo del momento. Okay. Sino, sí, la emoción es importante, seguro que sí. Es una parte integral de quienes somos como seres espirituales y humanos. Pero nos hemos olvidado de la importancia de la mente, que la iglesia y el creyente es llamado a pensar su fe, a reconocer las implicaciones de las decisiones que somos llamados a hacer. Amén, amén. Pastor, ¿qué tal si empezamos con el primer? Estoy deseoso de entrar al primer desafío, que es la prioridad de las Sagradas Escrituras.
Bueno, sí, yo cuando miro los retos ante la iglesia hoy, ante el mundo, la comunidad en que somos parte, lo que he observado en los últimos 2 años es que la iglesia se define por la palabra, por las escrituras. Ser iglesia es ser comunidad que se define, que se dirige por las Sagradas Escrituras. Son las Sagradas Escrituras quien nos dice qué somos, qué debemos de hacer, qué son nuestros estilos de vida, cuál debe ser nuestro compromiso con nuestras comunidades, nuestra sociedad, nuestra cultura. La Escritura, la palabra de Dios como inspirada por Dios, es en sí la norma, es el norte que define quiénes somos y qué somos llamados a ser. Y entonces la carta de Pablo a Timoteo, su segunda carta a Timoteo capítulo 3, versículos 14, Pablo escribe y nos dice, hablando a Timoteo, le dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Es decir, que el concepto bíblico cristiano de justicia está íntimamente atado con la norma de la Escritura como revelación de Dios, como inspiración de Dios. Y su fin es el fin de que el hombre, la mujer de Dios, sea perfecto, y aquí perfecto sea maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Y cuando vemos la iglesia incapacitada, la iglesia estática, la iglesia que es indiferente al momento que vivimos, la iglesia que no se indigna por la crisis que vivimos, la condición de nuestro pueblo, yo veo que se debe en gran parte que esta comunidad que se llama iglesia, pero no vive como iglesia, porque la iglesia, la comunidad que es iglesia, define su existencia, su misión por la palabra, por las Sagradas Escrituras. Entonces, esa comunidad llamada iglesia, que viene a conocer a Cristo por la palabra, es decir, no podemos confesar que Cristo es Señor, porque quien nos revela quién es este Jesús resucitado son las Sagradas Escrituras. Correcto. Entonces, el fundamento de la iglesia, la razón de ser de la iglesia se encuentra en el texto bíblico. Y lo que observo a través de Puerto Rico, la gran ausencia de prioridad del lugar de las Sagradas Escrituras en la adoración, en la vida cotidiana, en la vida del creyente, de la iglesia típica. Me encuentro más y más con congregaciones y pastores que me han dicho, uno me dijo, no, nosotros ya superamos eso. ¿Superamos qué? El estudio de la palabra, que están en nueva revelación, porque parte del problema es que se está sustituyendo las Sagradas Escrituras con supuestamente lo que algunos llaman nueva revelación. Entonces, lo vemos en el hecho de la cantidad de congregaciones a donde ha desaparecido la escuela bíblica, ha desaparecido el estudio bíblico sistemático, ya no está. Entonces, cuando nos preguntamos qué es entonces lo que informa la enseñanza, la predicación en los púlpitos, observamos que lo que estamos viendo es un pueblo que se llama cristiano, que se llama iglesia, que carece del conocimiento básico de las Sagradas Escrituras. Lo primero que me viene y aquí pues voy a asumir un papel que no me gusta asumir, pero es nada más que por aquello de motivar nuestra conversación, ¿cree firmemente el pueblo cristiano que la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo? Bueno, tenemos una retórica de que la palabra de Dios es inspirada, que es infalible, que es inerrante. Esa tiende a ser la retórica evangélica en relación a las Sagradas Escrituras Antiguo y Nuevo Testamento. Pero el estudio sociológico, los sociólogos nos enseñan
que si uno de veramente quiere conocer lo que una comunidad de veramente cree, además de preguntarle, ¿qué es lo que crees? En ese caso, los hermanos en nuestras iglesias dirían, sí, amén, la Biblia es palabra de Dios. Pero cuando uno somete esa aseveración a la observación empírica del comportamiento de esa misma comunidad que ahorita dijo, sí, amén, es palabra de Dios, vemos que se contradicen. Porque vemos que en la vida cotidiana del creyente, esa palabra de Dios está ausente. En la gran mayoría de hogares cristianos, esa palabra no se lee, esa palabra no se estudia, esa palabra no se comparte con su esposo, con su esposa, con sus hijos de forma cotidiana. En el libro de Deuteronomios capítulo 6 nos indica que después que se le da la ley y se le dice al pueblo, oye Jehová, el Shamá, oye Jehová, Jehová Dios tu Dios uno es. Y entonces dice, y enseñará estas cosas estando en tu casa, cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando estés en el camino. Es decir, que la palabra debe de saturar la vida de esta comunidad que se llama creyente. Y esa responsabilidad fue delegada al padre del hogar cristiano. Primero, al patriarca, al padre del hogar judío que reconocía y confesaba a Jehová como su Dios. Esto se va a trasladar a la comunidad cristiana que continuamos afirmando al Dios Trino y la palabra, la revelación dada por Dios, y se le delegó, en este caso, al padre cristiano a ser el educador de la palabra en su hogar. No se le delegó a otra institución o escuela bíblica porque no existían. Entonces, hoy en el caso de Puerto Rico, yo tendría que decir que cuando algo como 48% de los hogares puertorriqueños son encabezados por las madres, no los padres, porque los padres han desaparecido, entonces le está tocando a madres cristianas, y aquí tengo que añadir abuelas, correcto, porque más y más en estos hogares a donde se ausenta el padre, madres también se están ausentando, y son las abuelas que están criando a los nietos y las nietas. Entonces esas madres, esos padres o esas abuelas cristianas, a ellos la palabra, las escrituras, se le da la responsabilidad de conocer para poder instruir en su casa a sus hijos, a su familia en las Sagradas Escrituras. Y lo que vemos es que es fácil decir, sí, es palabra de Dios, pero cuando observamos el comportamiento, está ausente. El estudio, la lectura de las Escrituras no es ya una disciplina, un hábito de espiritualidad cristiana en el hogar típico cristiano. El tiempo se consume con 20,000 otras cosas, pero el lugar de las Escrituras en la vida de la familia típica cristiana está ausente. Y entonces nos encontramos, pastor, con cualquier profesor universitario que viene por ahí y coge a nuestros hijos en la universidad, cristianos, les cuestiona la veracidad de la Biblia, le dice, ¿quién te dijo a ti que la Biblia es inspirada por Dios? ¿Quién te dijo a ti que la Biblia es infalible? ¿Quién te dijo a ti que la Biblia no se equivoca? Y ese joven hace mutis, se queda calladito. No lo quiero decir por una mera película que anda por ahí, que se llama God is Not Dead, pero esa película ejemplifica, ¿verdad?, esta situación. Yo he sido universitario y yo sé lo que hacen los profesores universitarios. ¿Estoy en lo cierto? Oh, sí, como profesor universitario, que he sido ahora por 33, 34 años, yo lo veo muy común, a donde nuestros jóvenes, yo lo veo en mis clases en la universidad, que llegan los jóvenes de nuestra iglesia que supuestamente han sido formados por la fe cristiana y se encuentran mudos, son incapaces de dar razón de la esperanza de lo que han creído, porque la iglesia
no se ha ocupado en educarlo en los principios básicos de la fe. No les han capacitado con recursos críticos del pensar de la fe para hacer una defensa ante, y tengo que decir, ante la ignorancia de muchos profesores. Porque mire, ese profesor que está cuestionando si la Biblia es o no es, él no sabe un pepino de lo que está hablando. En la mayoría de los casos, ellos no saben absolutamente nada de la Biblia. Lo que han hecho, han recogido el comentario y el bochinche público, correcto, cotidiano, los estereotipos, ¿ok?, para entonces atacar a estudiantes de una forma que falta de ética y respeto a la diversidad que se debe de respetar en la comunidad universitaria. En los próximos segundos volvemos con ustedes después de esta breve pausa, amigos. Alerta Cristiano. No se vayan, que vamos al último segmento y esto se pone bueno. Nos estamos enfocando en atender el reto que el doctor Sullivan ha identificado como el número 1, el desafío de la prioridad de las Sagradas Escrituras en la vida de la iglesia. Hablando, como habíamos estado hablando, pastor, se nos queda un punto, que es, ¿qué lugar le estamos dando al ministerio del maestro de las Sagradas Escrituras? Eso es clave. Yo creo que en parte eso es lo que ha contribuido al abandono de la palabra. Porque cuando uno observa en la iglesia, y es que pocas, y tengo que decir, a mi conocer ninguna, con la excepción de la Iglesia Católica Romana, ninguna de nuestras iglesias ordena al ministerio de la palabra a ministros. Es decir, uno es ordenado como misionero, como evangelista, como pastor y otros ministerios. Pero el ministerio del maestro, que es uno de los ministerios de mayor importancia que el Nuevo Testamento le da al maestro y que Jesús se conoció como el maestro, ninguna de nuestras iglesias ordena el ministerio a la vocación de maestro de las Sagradas Escrituras. Y es interesante que en los 3 pasajes a donde se resaltan varios ministerios, no todos, Romanos 12, 1 Corintios 12 y Efesios 4, el maestro aparece en los 3. En el Nuevo Testamento, si algo se enfatiza, es el ministerio del maestro de la palabra. Pero cuando miramos a la práctica típica pastoral eclesial, nosotros hemos abandonado los maestros. Hemos reducido el ministerio de maestros o maestras a escuela bíblica. La escuela bíblica es un fenómeno nuevo, okay, y es un asunto local, pero el Nuevo Testamento reconoce al mismo nivel de apóstol, profeta, evangelista, el maestro, y que la tarea primordial apostólica es enseñanza. La tarea que dirige y informa la tarea profética es la palabra, la enseñanza. La tarea que informa la tarea evangelística del anuncio, del carisma, es el conocer de la palabra. Entonces, el ministerio central a todos los otros ministerios es de la enseñanza de la palabra. ¿Y qué sucede? Tristemente, lo que he observado, que la gran mayoría de nuestros pastores y pastoras no se han educado en la Escritura. No han estudiado sistemáticamente, no se han sometido a ningún proceso con maestros de la palabra. Entonces entran a la vocación pastoral sin ninguna formación bíblica o teológica. Es como decir un abogado, un médico que dice Dios me llamó,
pero no voy a ir a la escuela de medicina, no voy a ir a la escuela de derecho, o si soy ingeniero, no voy a ir a la escuela de ingeniería, porque lo mío viene directamente de Dios. Entonces nos hemos olvidado que el modelo bíblico es que aquel que el Señor llama, el Señor educa, es decir, espera que se eduque, se prepare para el desempeño de su vocación. Y en la mayoría de los casos, los que están llenando nuestros púlpitos, triste tener que decirlo, tienen poca, si alguna formación bíblica teológica. Entonces se están sacando de la manga y inventando cosas de otros lugares para rellenar el púlpito. Consecuencia, que la prioridad de la palabra no es una prioridad, que es lo que vemos típicamente en la mayoría de nuestras iglesias. ¿Qué consume la mayoría del tiempo de nuestra adoración? No es adoración, es entretenimiento. La mayoría del tiempo se da a hacer todo lo otro menos la prioridad de la palabra. ¿Por qué? Si no la conocemos. Entonces vamos a cantar. Cuando uno reflexiona sobre lo que estamos cantando herejías, disparates a veces. Pero como nadie tiene una norma bíblica para medir, para juzgar lo que cantamos, para juzgar bíblicamente lo que se predica, lo que está diciendo ese evangelista, ese supuesto profeta, ¿qué dice? Vamos a la palabra. Pero como el pueblo no conoce la palabra, no tiene criterio. El pastor, ¿cómo va a juzgar lo que está haciendo si no conoce la palabra? Carece criterio. Y tristemente hay muchos, en mi opinión, que se aprovechan de la ignorancia bíblica del pueblo para introducir disparates y nuevas revelaciones. Revelaciones que contradicen explícitamente el texto bíblico. Y como el pueblo no conoce la palabra, carece de los recursos para criticar, para juzgar si lo que se le está predicando y enseñando es en sí evangelio, si es en sí expresión de la fe que nos enseña la palabra, las Sagradas Escrituras. Entonces lo que tenemos en muchas congregaciones es un vacío increíble de conocimiento de la palabra y de reflexión teológica, porque hay una diferencia entre uno aprenderse qué es lo que dice la palabra. Eso es lo básico. ¿Qué es lo que dice? Pero entonces la tarea teológica es cómo yo tomo esta palabra de verdad, que es verdad, y cómo yo la presento, la comunico, la comparto de una forma contemporánea y contextual, de una forma crítica, de una forma que yo doy razón de mi esperanza ante la sociedad y la cultura, de una forma coherente, inteligente. Esa es la tarea teológica, pero requiere conocer y trazar bien las Escrituras. Y entonces cuando no hay maestro, entonces tenemos la crisis que el pastor quiere ser maestro, el evangelista quiere ser maestro, el profeta quiere ser maestro. Pero si a la iglesia se le dio ministerios de maestros, ¿a dónde están los maestros de la palabra? Me dijo tristemente un ejecutivo de un concilio en Puerto Rico cuando le reté con la necesidad y la pregunta, ¿cuándo vamos a ordenar ministros maestros de la palabra? Que eso es su ministerio. Me dijo, Sullivan, ¿tú estás loco? Nunca lo haremos. Y yo le digo, ¿por qué? ¿Por qué? Para que esos maestros vengan a decirnos a nosotros pastores qué tenemos que hacer. No, nunca lo haremos. Entonces, esta es la crisis que está viviendo. Que a veces el pastor se encuentra amenazado por el maestro de la palabra. La iglesia se empobrece, no conoce qué es ser iglesia, no conoce su misión, no tiene norma para enfrentar la cultura y la sociedad, porque no tiene criterio bíblico para ella misma identificarse, para ella misma tener sus propios valores y visión de mundo,
porque cuando la iglesia no maneja, no traza bien la palabra verdad, carece de lo esencial para definir su identidad. ¿Quiénes somos? ¿Qué es nuestra visión? ¿Por qué existimos? Lo que define eso son las Sagradas Escrituras. Y cuando hay un vacío tan grave que la mayoría viene a la iglesia para ser entretenida, para cosquillas, ¿ve? Para masaje, es religioso, ¿ve? No tienen interés en la palabra y lo que se está predicando es paja muchas veces, ¿ve? Que se tiene que rellenar con 20,000 otras cosas que tienen poco que ver con el evangelio. Esta es la crisis fundamental que veo en la iglesia, porque cuando el pueblo de Dios llamado iglesia no conoce la escritura, todas las otras issues, todos los otros retos se van a manifestar. La falta de unidad, porque no conoce que la iglesia es llamada a ser una. Porque hay un evangelio, hay un Señor, hay un bautismo, hay un espíritu. La iglesia, en vez de definirse por la escritura, que es cuerpo de Cristo, se define por la cultura, que es llanero solitario, que es el espíritu autónomo. Entonces el individualismo destruye la comunión de los santos, la comunión del cuerpo de Cristo, contribuyendo a la falta de unidad. Destruye en la vida de la iglesia la santidad de la iglesia, porque la iglesia no sabe qué es llamada o lo que es santidad. Entonces tenemos la deformación, que es un desastre, es tan triste tener que decirlo, que los más que están criticando santidad en la iglesia son los mismos creyentes. Se burlan de otros creyentes que están procurando una vida de santidad. Los llamamos fundamentalistas, los llamamos super espirituales, los llamamos legalistas. ¿Y quién lo están criticando? Los mismos feligreses, los que se congregan, okay, ¿ve? Y no son iglesias, que se congregan, que rechazan la santidad. ¿Por qué? Porque no conocen lo que la Biblia nos presenta como santidad. La exigencia que seamos uno, la exigencia que somos un solo cuerpo, que no somos individuos, la exigencia de la santidad, de la unidad, de la prioridad de la palabra. Cuando la iglesia ignora, cuando el feligrés básico no tiene las herramientas básicas de la palabra, entonces se le vende cualquier cosa para entretenerle, se va a pasar por evangelio. Volviendo al ejemplo de los jóvenes universitarios, por quienes siempre tengo una predilección por el proyecto Faro, por unas jovencitas que tuvimos aquí recientemente del grupo Vida Nueva en la universidad, que son Provida, dos muchachas católicas con una firmeza increíble, que el profesor a una de ellas le trató de imponer. Ella quería hacer un trabajo sobre cómo se le violenta el derecho al no nacido, y él quería que ella escribiera sobre cómo se le violenta el derecho a la mujer. Y ella dijo, no señor, yo voy a hacer mi trabajo. Lo defendió y sacó un A. Pero muchachitas como esas son muy pocas. Entonces, si queremos ver jóvenes que no sufran la experiencia de la película God is Not Dead, pues entonces tenemos que producir jóvenes que cuando entren a la universidad paren de cabeza a un profesor que se atreva a faltarle respeto. O sea, la responsabilidad grande es nuestra, es de los pastores, es de la iglesia, es mía como cristiano, de educarme. ¿Usted entiende que tenemos esperanza, pastor, en cuanto a este problema? Bueno, tengo que decir que tengo esperanza porque sirvo a un Dios de esperanza, pero el camino es difícil y hay mucha resistencia, y la resistencia no es solamente de la cultura postcristiana, sino es también la resistencia de las congregaciones que se llaman cristianas, de aquellos dentro de la iglesia que no quieren que esto suceda, porque claro, sus valores están comprometidos con una cultura humanista. Claro, claro, y no hemos tocado el aspecto de estos seminarios que están diseminando una educación cristiana totalmente ajena a la Biblia, que están creando las Biblias según sean los temas de los grupos de interés.
pero eso lo podemos dejar Sí. para otra futura ocasión, pastor. Amigos, hemos terminado el primer programa de una serie de donde posiblemente vamos a disfrutar del conocimiento y de la humildad y sabiduría del pastor Sullivan. Son 5 programas, este es el primero. Vamos a grabar 4 programas más donde vamos a compartir con ustedes en cada uno de ellos el resto de los problemas y retos que él ya ha identificado. Estén bien pendientes, amigos, porque después en el futuro los vamos a subir a YouTube y ustedes lo pueden utilizar en sus iglesias, en sus grupos de jóvenes, en sus grupos de estudio, para que este programa los motive a darse cuenta y a identificar esos problemas y a remediarlos. Tenemos que destruir esos retos para que la iglesia se levante como la sal y la luz que es del mundo. Pastor, muchas gracias. Lo espero en el próximo programa. Gracias, hermano García, por la oportunidad y el privilegio de compartir con usted en este ministerio tan importante que ahora se extiende alrededor del mundo. Dios le bendiga. Amigos, Alerta Cristiano, que Dios esté con ustedes.